y lo vamos a hacer en el libro de Miqueas. Yo creo que todos ustedes han estudiado este libro y queremos invitarlos a ustedes a estudiar esta palabra, a estudiar este libro, a que nosotros estemos meditando la vida de Cristo, la vida de los profetas, la vida del pueblo de Israel, y hoy meditemos qué es de nuestra vida. Entonces así nos damos de cuenta aquí en Miqueas capítulo 1. Miqueas capítulo 1 nos habla de la necesidad tan grande que hay de nosotros oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Por eso dice: oh pueblos todos, estar atentos, tierra y todo lo que en ella hay, el Señor Jehová, el Señor desde su templo, sea testigo contra vosotros. Entonces, hoy lo que quiere decir la palabra de Dios es que estemos atentos a la palabra de Dios, estemos atentos al mensaje, estemos atentos. Aquí Dios está diciendo que pongámosle atención al mensaje divino de Dios. Vemos la cantidad de enseñanzas que Jesucristo vino a dar, a enseñar. Vemos los apóstoles, vemos la cantidad de libros, y por eso es necesario que nosotros hoy estemos atentos a la palabra de Dios, estemos atentos al mensaje de Dios, porque a veces nosotros le ponemos más cuidado a las personas del mundo, a los impíos, a los falsos profetas, a las personas falsas, y no le ponemos cuidado a la palabra, no le ponemos cuidado a las personas a los que dan el mensaje de Dios. Y por eso es importante que nosotros hoy miremos lo que dice la Biblia, lo que dicen las cosas. Es importante que nosotros hoy meditemos en las Escrituras. Por eso aquí Dios nos habla, nos enseña y nos dice cómo tenemos nosotros que mirar nuestra vida espiritual hoy. Miremos nuestra vida, miremos nuestra familia. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra familia? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra familia? ¿Cuál va a ser ese futuro? ¿Cuál va a ser? Por eso aquí dice, versículo 3, porque he aquí que Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. He aquí que Jehová sale de su lugar para hacer justicia. Vemos todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo quiero que usted hoy entienda, hoy aprenda, hoy saque tiempo. Cómo el mundo se ha desenfrenado, cómo el mundo hoy está pensando en lo material, en lo social, en lo familiar, y a Dios lo estamos dejando de último. Por eso en este momento Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gente que se congregue, gente que colabore en lo económico, gente que se esté presentando, gente que apoye la parte misionera, la parte evangelística, gente que apoye el pastorado, gente que esté apoyando las construcciones de los templos. Dios está buscando gente con buenas obras, con buenos frutos, porque aquí ya muy pronto Dios sale a hacer justicia. Dice aquí que descenderá para hollar las alturas, para hacer temblar la tierra con huracanes, con terremotos, con pestes, con epidemias, hasta que la gente entienda que hay un Dios en los cielos, hay un Dios creador, que tenemos que rendirle homenaje. Porque cuando la persona tiene problemas es que busca a Dios. Cuando está en el hospital llama a todo mundo que oren. Cuando está en dificultades, ahí sí llama. Cuando está en angustia, ¿por qué llamas a Dios? ¿Y por qué no cumples como dice el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Ahora que de pronto tiene plata, no busca a Dios. Ahora que tienes un trabajo, no buscas a Dios. Ahora que Dios le ha dado paz, no buscas a Dios. Ahora que tienes salud, no buscas a Dios. Ahora que puede andar, no buscas a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días buenos, en los días de que todavía puede andar, vivir, hablar, correr, en los días de tu juventud, porque todavía, antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los días malos. Miqueas aquí le dice, versículo 4, y debajo de él se derretirán los montes, los valles, serán como fuego, como aguas que corren a un precipicio. Se acercan grandes terremotos, grandes desastres. Miqueas lo decía, le decía al pueblo, hay un Dios en el cielo que va a hacer temblar la tierra, hay un Dios en los cielos que se está enojando con las multitudes, se está enojando por el mundo. Y aquí nos da una causa. Aquí nos da una causa. ¿Cuál es esa causa? Versículo 5. Es el pecado que hoy hay en nuestra vida. ¿Cuál es ese pecado que hoy hay? Todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Todo lo que está pasando es por los pecados del pueblo de Dios, es por los pecados que estamos cometiendo a diario. Miles de cristianos están pensando en las cosas del mundo. Miles de cristianos se levantan pensando en lo económico, en lo material, en lo social, en mi familia, en lo físico. ¿Cuántos miles de dinero gastan las mujeres en el maquillaje, en el arreglo del cuerpo, en operaciones? Se arreglan una cosa porque diariamente se levantan pensando es en lo físico, en lo material. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y a Dios lo tiene de últimas, y a Dios lo tiene en los pies, a Dios lo tiene en un cuarto y quinto lugar. Esa es la rebeldía que hay en el pueblo. Ese es el pecado de muerte que ahora, vean los fines de semana, son muy poquiticas las fincas donde los fines de semana hay ayunos, donde los fines de semana hay vigilias, donde los fines de semana hay cultos familiares. Y por eso no se tiene en cuenta a Dios, y por eso no tienen en cuenta a Dios. También va a llegar el día en que Dios no los va a tener en cuenta. Si nosotros seguimos con esta rebeldía, si nosotros seguimos por los pecados de Israel, la idolatría, el paganismo, la pereza, el conformismo, la frialdad que hay, ya no hay quien busque a Dios, ya no hay quien clame, ya no hay quien ruegue, ya no hay quien cumpla con la justicia divina. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios dice que hará temblar los cielos y la tierra y todo lo que hay. Por eso estamos estudiando el libro de Miqueas, donde Dios tuvo que mandar muchos profetas y decirle al pueblo de Israel: Israel ha dejado los mandamientos, Israel ha dejado las leyes de Dios, Israel está en su rebeldía, está en su manera de ser, en su naturaleza. Porque ahorita el ser humano está acomodando la palabra a la manera de ser del hombre. Y por eso Dios dice a través de su palabra que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. En este libro de Miqueas nosotros nos damos de cuenta cómo Dios inicia diciéndole: Jerusalén y Samaria van a tener problemas. Jerusalén y Samaria tendré pleito con ellos, porque han dejado las leyes, han dejado los mandamientos, han dejado a Jehová Dios y se han ido tras dioses ajenos. Por eso Dios nos habla, por eso Dios nos enseña, y hoy Dios nos está dando esa gran oportunidad de ¿qué?
de que nosotros hoy levantemos ruego, súplica por nuestra vida, por nuestra familia. Porque hay aquellas personas que piensan en la iniquidad, hay aquellos de que piensan, hacen planes para poder vivir tranquilos, lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de alguien que les pueda decir la verdad. Hay aquellos que piensan en comer, dormir, vivir y disfrutar la vida aquí en la tierra. Ay de aquellos, dice la Biblia, Miqueas en el capítulo 2, verso 1 dice, ay de aquellos que se levantan pensando día y noche. Pero ay de aquellos que se levantan pensando, hoy tengo que continuar en mi religión, en mi idolatría. ¿Cómo se levantan? ¿Cómo piensan? Entonces, ay de ellos. Por eso vienen tiempos difíciles. Miqueas, si usted lee el libro de Miqueas, nos vamos a dar de cuenta que este profeta le decía al pueblo: Jerusalén, Samaria y los moradores de la tierra dejaron los mandamientos, dejaron los estatutos, dejaron las ordenanzas. Dios también en las tribulaciones los va a dejar. Por eso para ellos, no para muchos, hoy día el pueblo de Israel está pasando las profecías que están cumpliendo en Samaria. Noticias. Vemos cómo el Líbano está siendo destruido, cómo la franja de Gaza está siendo destruida. ¿Por qué? Porque a Dios, ellos abandonaron el evangelio, abandonado al Mesías, a Cristo, al que murió en la cruz por ellos. Y se da de cuenta cómo ellos se levantan para hacer guerra, se levantan pensando en la violencia, en el pecado, en el robo, en el atraco, en las drogas, todo lo malo. Y cuando una persona se levanta a pensar en lo material, en lo familiar, en lo social, y deja a Dios de últimas, entonces vean las consecuencias. Cuando Miqueas profetizó que contra Jerusalén y Samaria los haría temblar, y esos grandes edificios serían montones de ceniza. Hoy día yo los invito a la noticia cómo esos grandes edificios se han convertido en montones de polvo, cómo y hoy día nos damos de cuenta, pobre gente, es porque han dejado a Dios. Pobre gente, porque ellos han abandonado al Dios todopoderoso, al Dios verdadero, al único Dios que los puede salvar. Dese de cuenta cómo ellos están pasando momentos difíciles, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Cielo y tierra pasa, pero lo que está escrito pasará. Si usted revisa las profecías de Miqueas, es lo mismo que está pasando ahora. Y por eso el llamado de Dios para toda esa gente es que volvamos a Dios, que nos entreguemos a Dios, que volvamos a decirle a Dios: Señor, perdona el pecado de esta tierra, perdónanos, Señor, porque hemos abandonado, hemos sido rebeldes, hemos sido incrédulos, hemos sido duros de corazón y nos hemos apartado de las leyes y de los mandamientos de Dios. Estamos luchando para los cultos familiares, para que familias enteras se congreguen, familias enteras se reúnan a alabar a Dios. Pero no es posible. ¿Por qué? Porque, como dice el Apocalipsis, han dejado el primer amor, han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado las vigilias, han dejado de congregarse, han dejado a Dios. Y Dios puede tomar en cuenta todo eso. Entonces, el mensaje aquí de Miqueas era que Jerusalén y Samaria tenían que pasar por lo que hoy Jerusalén
y el Líbano están pasando. O sea que estas profecías se cumplieron antes de Cristo. Y hoy nuestros ojos están viendo todo lo que está pasando. Estas son profecías donde Dios dice: haré temblar a Samaria, haré temblar a los moradores de la tierra. Serán destruidas sus moradas, serán destruidos, serán abandonados. Y humo saldrá de sus viviendas. Hoy vemos esa profecía. Entonces vemos que la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cielo y tierra pasa, pero lo que está escrito se cumplirá. Entonces han llegado tiempos apocalípticos, y el mensaje de hoy es en que estemos atentos al mandamiento de Dios. Hoy entreguémosle nuestra vida a Dios. Hoy es un día para pensar, para reflexionar. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Aquí Miqueas nos habla del futuro de las familias. El que busca a Dios buscará la salvación. Y el que desecha a Dios, por eso dice claramente: el que no cree será condenado, tú y tu casa. Pero el que cree en Dios será salvo, tú y tu casa. Por eso en esta hora, como dice acá Miqueas, ay de las personas que ya no se congregan. Ay de las personas que ya han dejado la oración. Ay de esos hogares que ya no buscan a Dios. Padres de familia, es hoy un día para orar por sus hijos, para que no caigan en el fuego de la droga, para que no caigan en esos grupos alzados de armas, para que sus hijos hoy piensen y vuelvan al camino de Dios. Vamos a orar, vamos a clamar para que hoy Dios responda las oraciones de una madre. Yo invito a los padres, yo invito a las madres que puedan ver este video a que se unan con nosotros estos 3 días, sábado, domingo y lunes, en ayuno, estar orando, estar clamando, porque hoy es un día para llamar a Dios. Si en mi angustia invocar a Dios, lo vamos a encontrar. La palabra de Dios dice: en mi angustia invoqué a Jehová y Él oyó mi clamor. En mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó desde su santo templo. Si nosotros hoy derramamos una lágrima por el pueblo de Israel, una lágrima por nuestros hogares, Dios va a ver esas lágrimas. Dios ve las lágrimas de una madre cuando llora por sus hijos, diciendo: Señor, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a mis seres queridos. Porque se acercan los juicios, se acerca la persecución, se acerca la tibieza, el conformismo, la apostasía, el engaño, la falsedad. Ya muy pronto aparecerá el anticristo. Ya muy pronto aparecerá los grandes falsos profetas que engañarán al mundo entero. Entonces es un día, Miqueas nos llama: pongámonos a cuentas con Dios. Miremos lo que está pasando en el pueblo de Israel. Miremos lo que está pasando en Samaria. Miremos todo lo que está pasando en el Líbano. ¿Y por qué está pasando eso? Porque el mundo ha dejado a Dios. Entonces, así que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y en este día, yo los invito a estudiar el libro de Miqueas. Y este libro nos va a hablar, nos va a decir y nos va a enseñar todo lo que está pasando hoy día. Así que Dios les bendiga grande y poderosamente. Así que continuamos orando por los seguidores de estos perfiles. Continuamos orando hoy por las personas que en esta hora ven estas transmisiones, siguen las enseñanzas de la palabra, invitando